En las sendas del zodiaco, Sagitario camina con la flecha siempre encendida, portador de un fuego ancestral que lo impulsa hacia horizontes imposibles. Su andar no es silencioso ni discreto, pues la fuerza de su espíritu, la claridad de su visión y el eco de su risa atraviesan los límites del mundo visible. Por esa razón, allí donde se mueve, surgen miradas que lo siguen, fuerzas que lo observan y energías que intentan descifrar el misterio de su impulso. Aquellos que vigilan a Sagitario existen desde tiempos antiguos, pues la grandeza de un viajero del cielo siempre convoca tanto admiración como sombra. Los que lo observan desde la envidia sienten en lo más hondo una herida invisible, no comprenden cómo Sagitario, aun en medio de las pruebas más duras, conserva su entusiasmo, encuentra luz en la oscuridad y camina sin pedir permiso a nadie. Estas almas, incapaces de sostener su propia llama, buscan apagársela a quien la lleva radiante. Vigilan sus movimientos, estudian cada gesto, ansían conocer cada decisión, con la secreta esperanza de encontrar una grieta que permita derribarlo. Pero la flecha del arquero no se detiene por los ojos que lo siguen. Al contrario, mientras más lo controlan, más crece su libertad, pues Sagitario no está hecho de cadenas sino de caminos abiertos. También existen aquellos que lo miran con fascinación, con una mezcla de admiración y deseo de ser como él. Son los que copian su manera de hablar, su forma de actuar, sus ideas y hasta sus sueños. Creen que imitando el fuego lograrán encenderse, sin comprender que la chispa de Sagitario es única, nacida del corazón de Júpiter, el planeta de la expansión, la sabiduría y la fe en lo infinito. Copiarlo no basta, porque lo que lo distingue no es el gesto externo, sino la esencia interna, una confianza en la vida que se renueva cada día, un hambre de conocimiento que no se sacia y una valentía que surge incluso cuando todo parece perdido. El arquero ha sido siempre un ser vigilado porque su naturaleza es movimiento y verdad. Su palabra puede incomodar a quienes viven en la mentira, y su presencia puede resultar insoportable para aquellos que prefieren el conformismo. Por eso es seguido, observado y estudiado. Sin embargo, estas miradas nunca lo detienen. Lo que para otros es vigilancia, para Sagitario es combustible, pues sabe que allí donde despierta pasiones, celos o copias, es señal de que su fuego brilla demasiado fuerte como para ser ignorado. Los que envidian no comprenden que cada paso del arquero está protegido por una fuerza mayor. El universo lo guía con señales invisibles, y cuando parece que la suerte le sonríe, no es azar, sino la consecuencia de su fe en el viaje. Aquellos que admiran, aunque a veces caen en la imitación, en el fondo buscan un maestro, un espejo que les muestre lo que aún no se atreven a ser. Y Sagitario, aun sin proponérselo, inspira a quienes lo siguen, porque su existencia es un recordatorio de que la vida no está hecha para encogerse, sino para expandirse más allá de todo límite. Así, entre la luz y la sombra de quienes lo vigilan, el arquero continúa. La envidia no lo detiene, la copia no lo eclipsa. Sagitario avanza con la frente alta, con el arco siempre listo y la mirada fija en el horizonte lejano, porque sabe que su destino no está en las manos de quienes lo controlan, sino en la fuerza incontenible de su espíritu. Y mientras otros gastan su energía observando, deseando o imitando, él sigue recorriendo mundos, conquistando experiencias y sembrando huellas imposibles de borrar, huellas que ningún vigilante podrá jamás detener ni poseer. En la vastedad del cielo, la vigilancia hacia Sagitario no es un simple acto humano de observación, sino una manifestación profunda del poder que este signo despierta en los demás. Hay una ley invisible en la astrología, aquello que vibra con demasiada fuerza provoca ecos en todo lo que lo rodea. Por eso los ojos puestos en Sagitario no son casualidad, son la consecuencia natural de portar un fuego que ilumina más allá de lo permitido, un fuego que incomoda a quienes permanecen en la penumbra y atrae irresistiblemente a quienes buscan calor y dirección. Los vigilantes de Sagitario no se limitan a la envidia o a la imitación, algunos incluso sienten la necesidad de frenar sus pasos, de interferir en sus caminos, como si deteniendo su avance pudieran detener también el llamado de lo divino que lo guía. El arquero representa expansión, conocimiento, destino en movimiento, y esas son fuerzas que a menudo despiertan resistencia en aquellos que prefieren la quietud o el estancamiento. No todos los que lo observan lo hacen desde el resentimiento abierto, algunos lo hacen con sigilo, disfrazando su fascinación bajo gestos de indiferencia, pero atentos a cada uno de sus logros. En lo profundo, lo vigilan porque saben que su grandeza marca una diferencia que ellos aún no han logrado alcanzar. Existe también un aspecto ancestral en esta vigilancia. Sagitario simboliza la unión del instinto animal y la conciencia superior, es mitad humano y mitad bestia, un ser que mira al cielo pero pisa con fuerza la tierra. Esa dualidad lo convierte en un punto de referencia.
Los vigilantes perciben en él una conexión con algo que ellos no logran comprender del todo, como si su sola existencia recordara al resto que hay una verdad más alta, que hay caminos más amplios, que la vida no termina en lo inmediato. Esa revelación, aunque inspiradora, también provoca incomodidad, porque Sagitario sin proponérselo desenmascara la pequeñez de los que se conforman con menos. En la rueda zodiacal, Sagitario es el portador de visiones. Sus palabras, a menudo espontáneas y directas, son flechas que tocan lo oculto, que destapan realidades que otros preferirían ignorar. Es allí donde los vigilantes encuentran otra razón para seguirlo, la sensación de que a través de él descubrirán algo que se les escapa. Lo miran esperando descifrar secretos, como si acompañando su andar pudieran abrir las mismas puertas que él atraviesa. Lo que desconocen es que no basta con observar al arquero para caminar sus sendas, porque Sagitario no recibe su impulso de lo exterior, sino de una conexión íntima con Júpiter, con la promesa del crecimiento y la fe en lo posible. La vigilancia hacia este signo también nace del magnetismo que ejerce cuando se mueve libremente. Hay un poder en su risa, en su manera de tomar riesgos, en su capacidad de reinventarse aún después de caer. Los que lo siguen de cerca, incluso con hostilidad, saben que algo en él se rehace cada vez que la vida lo golpea. Ese renacimiento constante es insoportable para quienes quisieran verlo derrotado y, al mismo tiempo, irresistible para los que ansían aprender su secreto. En cada derrota transformada en victoria, en cada obstáculo convertido en impulso, Sagitario se vuelve un faro que, aunque intenten opacar, ilumina más fuerte. La astrología revela que Sagitario porta una visión profética, una capacidad de ver más allá del presente inmediato. Esa visión despierta temor en quienes viven atados a la hora, pues intuyen que el arquero camina hacia algo que ellos no alcanzan a vislumbrar. Esa diferencia crea una tensión inevitable, mientras Sagitario avanza con confianza hacia horizontes que parecen inalcanzables, los vigilantes sienten que se quedan atrás, obligados a mirar cómo otro abre puertas que para ellos siguen cerradas. La vigilancia, en este sentido, es un grito de impotencia, un intento de acercarse al destino de alguien que siempre parece estar un paso adelante. También están los que buscan absorber la esencia de Sagitario imitando cada uno de sus gestos. Son sombras que repiten lo que él hace, esperando obtener el mismo brillo. Pero no entienden que lo que hace grande al arquero no son las acciones en sí mismas, sino el fuego interno con que las realiza. Sagitario puede hablar con sinceridad porque no teme a la verdad, puede arriesgarse porque confía en la vida, puede soñar en grande porque sabe que los límites son ilusiones. Esa llama no se copia, se enciende en lo profundo, y los que lo vigilan no logran comprender que la fuente de su poder es la libertad interior que nunca negocia. Los vigilantes, en su afán por controlarlo, terminan convirtiéndose en parte de su leyenda. Sin proponérselo, amplifican su grandeza, porque cada intento de detenerlo resalta más su capacidad de seguir avanzando. En su historia personal, el arquero acumula tanto las miradas de admiración como las de recelo, y ambas lo empujan a recordar que su camino es único. Cuanto más lo observan, más se fortalece, porque su naturaleza no está hecha para esconderse, sino para brillar a la vista de todos, incluso de quienes desean verlo caer. La vigilancia hacia Sagitario es, en el fondo, el tributo inevitable que el mundo rinde a aquellos que viven con la intensidad de un fuego inextinguible. Allí donde otros se detienen, él sigue, donde otros dudan, él dispara su flecha, donde otros se encogen, él se expande. Y mientras los vigilantes gastan su tiempo y energía intentando descifrarlo o controlarlo, Sagitario se eleva más allá de sus limitaciones, recordando que el verdadero destino no pertenece a los que observan desde la sombra, sino a quienes tienen el valor de encenderse y caminar con el corazón ardiendo hacia lo infinito. La vigilancia que pesa sobre Sagitario no se limita a lo visible ni a lo inmediato. Es una fuerza que atraviesa lo sutil, como si la energía del arquero generara ondas que otros captan aunque no lo quieran. Muchos de los que lo observan sienten que algo dentro de sí vibra distinto cuando él aparece, como si su presencia removiera memorias dormidas o despertara anhelos que mantenían escondidos. No lo entienden, pero lo sienten, y por eso se ven arrastrados a seguirle los pasos, a medir sus palabras, a intentar descifrar la clave de su magnetismo. La verdad es que Sagitario es portador de un símbolo mayor, es el llamado a la libertad que cada ser humano lleva en su interior, y aquellos que no se atreven a responder a ese llamado terminan persiguiéndolo desde la distancia. Los que vigilan, aun sin desearlo, se convierten en testigos de un espíritu que no conoce cadenas. Esa libertad irrita a quienes han construido sus vidas alrededor del control, del miedo o de la necesidad de aprobación. Cuando Sagitario actúa desde su verdad sin preocuparse por la mirada ajena,
rompe los moldes que otros consideran intocables. Esa osadía lo convierte en un blanco de juicio, pero también en una fuente de deseo oculto. Los vigilantes saben que él vive algo que ellos anhelan, la capacidad de elegir su camino sin pedir perdón por ello. De ahí nace tanto la envidia como la fascinación. Desde lo astrológico, Sagitario está regido por Júpiter, planeta de la expansión y la abundancia, lo cual otorga a este signo un aura de crecimiento constante. Los que lo observan lo ven brillar en momentos en que otros se apagarían. Perciben que a su alrededor las puertas se abren, las oportunidades se multiplican, y que incluso en la adversidad encuentra un camino para aprender y renacer. Esa abundancia despierta recelo en quienes sienten que el destino los ha olvidado, y por eso lo vigilan como si sospecharan que guarda un secreto que ellos no poseen. Lo siguen con la esperanza de descubrir el origen de esa fortuna, sin comprender que la verdadera riqueza de Sagitario nace de su fe, de su confianza inquebrantable en que la vida siempre lo lleva donde debe estar. Existen también vigilantes que, sin confesarlo, temen profundamente la influencia transformadora de Sagitario. Su mirada franca, sus palabras sin filtro y su rechazo a la hipocresía tienen el poder de sacudir las estructuras de quienes prefieren vivir en la comodidad de lo falso. Vigilarlo se convierte en un mecanismo de defensa, un intento de mantenerlo bajo control para que su fuego no los exponga ni los desestabilice. Pero la energía de este signo no puede ser contenida. El arquero dispara sus flechas hacia la verdad, y cada vez que lo hace, la luz de lo real se expande, dejando sin refugio a quienes se esconden en la oscuridad. El seguimiento constante que recibe Sagitario también es prueba de su papel como guía, incluso para quienes no lo reconocen. En su andar libre e irreverente, enseña sin proponérselo que el mundo puede explorarse de otra manera, que no hay un único destino trazado, que la vida está llena de horizontes abiertos. Los que lo vigilan, aunque lo hagan desde el recelo, terminan aprendiendo de él. Su ejemplo cala, su energía contagia, y aun los que lo critican o lo imitan acaban transformados por su influencia. En ese sentido, los vigilantes forman parte del círculo de impacto del arquero, alimentando con su atención la magnitud de su mensaje. Hay también un matiz espiritual en este fenómeno. Sagitario no solo viaja por la Tierra, viaja por dimensiones de sabiduría que trascienden lo material. Su espíritu inquieto busca constantemente la verdad superior, y ese impulso lo conecta con energías que otros apenas pueden intuir. Por eso los vigilantes sienten que al observarlo, de alguna manera acceden a un conocimiento mayor. No es extraño que intenten copiar su manera de vivir, sus decisiones o incluso sus creencias, porque intuyen que detrás de cada elección hay una brújula invisible que siempre lo conduce hacia la expansión. Lo que no comprenden es que esa brújula no se encuentra en lo externo, sino en el fuego interno que cada alma debe encender por sí misma. La vigilancia no lo debilita, al contrario, lo fortalece. Cada mirada envidiosa es un recordatorio de que está brillando, cada intento de copiarlo es prueba de que su luz inspira, cada juicio hacia su libertad confirma que su camino es auténtico. Sagitario no necesita protegerse de esos ojos, porque el verdadero poder de su signo no radica en lo que otros ven, sino en lo que él es capaz de proyectar más allá de las apariencias. El arquero está destinado a ser seguido, no porque lo busque, sino porque su fuego atrae inevitablemente a todos los que sienten en lo profundo que la vida puede ser más grande, más libre y más verdadera. En última instancia, los vigilantes son parte del escenario épico de Sagitario. Representan la sombra necesaria para que la luz del arquero brille con más fuerza. Sin ellos, su expansión no tendría la misma resonancia. El hecho de ser observado, imitado o envidiado confirma su rol en el gran diseño del zodiaco, ser un recordatorio viviente de que el espíritu humano está hecho para crecer, para romper fronteras y para caminar hacia lo infinito con la certeza de que ningún ojo vigilante, por más insistente que sea, podrá detener el vuelo de una flecha que ya ha sido disparada hacia el horizonte eterno. La historia de Sagitario y de quienes lo vigilan está marcada por un trasfondo que pocas veces se comprende, el destino de este signo nunca pasa desapercibido. No importa cuán silencioso intente ser, su esencia resuena como un tambor que convoca miradas. En la arquitectura celeste, Sagitario representa la expansión de la conciencia, la búsqueda del conocimiento superior y la valentía de atravesar territorios desconocidos. Esa función cósmica no puede ser ignorada por quienes habitan su entorno, pues cada paso suyo genera un impacto visible e invisible que despierta emociones intensas en quienes lo rodean. De ahí surge la necesidad de vigilarlo, de estudiarlo, de seguir cada uno de sus movimientos, ya sea con admiración, con envidia o con una mezcla de ambas. Lo que muchas veces no se percibe es que el arquero carga con un magnetismo ancestral.
Sagitario pertenece al elemento fuego, pero es un fuego distinto, un fuego que se eleva como antorcha de sabiduría y libertad. Este brillo, lejos de apagarse, aumenta cuando es observado. Para otros signos, la mirada externa puede ser un peso, pero para Sagitario se convierte en un recordatorio de su fuerza. Los vigilantes, en su empeño de controlarlo, lo alimentan sin saberlo, porque cada ojo puesto sobre él confirma que es imposible ignorar su presencia. La grandeza de Sagitario se amplifica a través de esa atención constante, como si el universo utilizara incluso la sombra para engrandecer la luz del arquero. Los que lo vigilan desde la sombra de la envidia no entienden que Sagitario no camina con la intención de eclipsar a nadie. Su energía expansiva no compite, simplemente crece. Sin embargo, para quienes viven midiendo fuerzas, su libertad se percibe como una amenaza. Lo siguen esperando su caída, pero lo que encuentran es un espíritu que se reinventa en cada tropiezo. Allí donde otros se detendrían, Sagitario encuentra un nuevo sendero. Esa resiliencia resulta insoportable para quienes desean verlo atrapado. Vigilarlo se convierte en un acto de obsesión, una forma de intentar apropiarse de un secreto que no se puede robar, la fe en que la vida siempre abre caminos a quien se atreve a creer en ella. En el otro extremo están quienes lo vigilan con admiración disfrazada de copia. Ellos ven en Sagitario un ejemplo de lo que anhelan ser, y en lugar de buscar su propio fuego, intentan reproducir el suyo. Repiten sus palabras, buscan imitar sus gestos, hasta pretenden apropiarse de sus ideas. Pero lo que no logran entender es que la energía de este signo no puede replicarse, porque nace de un vínculo profundo con lo divino. Sagitario no actúa para gustar ni para ser seguido, actúa porque dentro de sí hay una voz que lo empuja hacia adelante, hacia lo desconocido, hacia lo que aún no ha sido descubierto. Esa voz es lo que lo distingue, y quienes lo vigilan quedan atrapados en la superficie, copiando la forma sin alcanzar la esencia. Desde la perspectiva de los astros, la vigilancia hacia Sagitario tiene también un sentido oculto. Júpiter, su regente, simboliza la expansión de la conciencia y la justicia divina. Por eso, cada mirada puesta sobre el arquero no es un accidente, sino un reflejo de la función que cumple, mostrar a los demás que siempre hay algo más allá, un horizonte que aún no se ha explorado. Los vigilantes, sin darse cuenta, son discípulos involuntarios de esa enseñanza. Algunos lo aceptan con gratitud, otros lo rechazan con resentimiento, pero todos terminan transformados por la influencia de un signo que nunca pasa inadvertido. En el plano épico, el papel de los vigilantes es fundamental. Ellos representan los obstáculos invisibles que ponen a prueba la fuerza interior del arquero. Su vigilancia lo desafía a mantenerse fiel a sí mismo, a no perder su esencia aun cuando sabe que está siendo observado, juzgado o imitado. Sagitario se convierte entonces en un símbolo de autenticidad inquebrantable, porque sigue su camino incluso bajo la presión de los ojos que lo siguen. Cada paso firme en su libertad es una victoria sobre la sombra, un recordatorio de que el espíritu indomable nunca se doblega ante el escrutinio. Hay también un aspecto espiritual profundo en todo esto. Sagitario es el signo que invita a los demás a mirar hacia arriba, a no conformarse con lo pequeño, a buscar respuestas en lo alto del cielo y en lo hondo del alma. Los vigilantes sienten ese llamado, aunque lo vivan de manera distorsionada. Su atención constante es señal de que, en el fondo, reconocen en Sagitario un mensajero del destino. Lo observan porque intuyen que en su andar se esconde una revelación, un fragmento de verdad que ellos aún no se atreven a asumir. El arquero, sin proponérselo, despierta conciencias dormidas, incluso entre aquellos que lo critican o lo envidian. De esta manera, la vigilancia que recae sobre Sagitario no es un castigo ni una debilidad, sino una confirmación de su papel en el tejido del universo. Él está destinado a ser visto, seguido y cuestionado, porque su fuego no pertenece al silencio ni al anonimato. Su misión es encender llamas, abrir caminos y demostrar que la vida se expande más allá de cualquier límite. Los vigilantes, con sus miradas cargadas de envidia, admiración o deseo de control, forman parte de esa misión sin saberlo. Cada uno de ellos es un reflejo de lo que Sagitario provoca, incomodidad en los que temen crecer, inspiración en los que ansían despertar, desafío en los que se aferran a lo conocido. Al final, lo que permanece es la imagen del arquero avanzando sin detenerse, con el arco en alto y la mirada fija en un horizonte que siempre se renueva. Lo vigilan desde todas partes, pero él sigue su viaje, porque sabe que la atención de los demás no es su destino, sino solo la sombra de su propia luz. Su verdadero destino está en el movimiento, en la búsqueda eterna de lo ilimitado, en la certeza de que ninguna mirada externa, por intensa que sea,
podrá jamás detener la flecha que ya ha sido lanzada hacia lo infinito. La vigilancia sobre Sagitario no se limita a los ojos humanos, también se manifiesta en las fuerzas invisibles que acompañan el camino de este signo. En la danza cósmica, el arquero se convierte en un faro que despierta energías dormidas, y esas energías, al no poder ignorar su resplandor, se convierten en centinelas que lo siguen con devoción o con recelo. Sagitario representa el espíritu que desafía los límites, y todo lo que desafía lo establecido atrae atención, pues es imposible que un fuego que crece hasta el cielo no despierte ecos a su alrededor. Allí donde otros se ocultan para no ser señalados, él se expone sin miedo, y esa exposición convoca a vigilantes que se sienten atraídos por su valentía o amenazados por su irreverencia. Lo que no siempre se ha dicho es que esta vigilancia está ligada al carácter visionario de Sagitario. Su mente se proyecta más allá del presente, anticipa lo que otros apenas comienzan a intuir, y eso lo coloca en un lugar de privilegio pero también de riesgo. Los vigilantes lo saben, aunque no lo expresen, lo siguen porque presienten que él conoce puertas que aún no han sido abiertas. Su manera de adelantarse a los acontecimientos despierta sospecha, como si su claridad fuera demasiado incómoda para los que prefieren permanecer en la niebla. En cada visión que comparte, en cada palabra que lanza como flecha, Sagitario muestra caminos ocultos, y esa capacidad inevitablemente lo convierte en objeto de seguimiento. El arquero es también símbolo de independencia. Esta independencia no es capricho, sino impulso vital, un mandato de su esencia. No soporta el encierro ni las cadenas, porque su alma está hecha de horizontes. Los que lo vigilan perciben esa libertad como un desafío personal, como una afrenta a sus propias limitaciones. Algunos lo siguen porque desean aprender a caminar con la misma seguridad, otros lo persiguen porque no soportan ver que alguien vive sin pedir permiso. Así, su independencia se convierte en espejo, los vigilantes ven reflejada en él la falta de coraje que habita en ellos, y en lugar de reconocerla, lo observan, lo critican o lo imitan con desesperación. Desde lo profundo de la astrología, Sagitario es un signo mutable, capaz de adaptarse y transformarse sin perder su esencia. Esto lo convierte en un blanco aún más intrigante para quienes lo observan. Cuando creen que lo han descifrado, cambia, cuando piensan que lo han alcanzado, ya está en otro horizonte. Los vigilantes quedan atrapados en un juego de persecución interminable, intentando comprender una esencia que jamás se deja atrapar del todo. El arquero fluye, muta, se expande, y esa cualidad es lo que mantiene a quienes lo siguen en un estado constante de desconcierto y fascinación. Otro aspecto poco explorado es que Sagitario no solo despierta vigilancia en individuos, sino también en grupos y comunidades. Allí donde llega, remueve estructuras, cuestiona sistemas, propone nuevas formas de ver la vida. Esto genera incomodidad en aquellos que buscan mantener el orden establecido, y por eso lo observan con atención, esperando su error, intentando encontrar un punto débil para desacreditarlo. Sin embargo, lo que encuentran es que incluso cuando tropieza, se levanta con más fuerza. Su caída nunca es definitiva, porque su espíritu siempre se levanta más alto que antes, y esa capacidad de resurgir lo hace aún más inalcanzable para quienes intentan detenerlo. La vigilancia también está ligada a su capacidad de atraer fortuna y oportunidades. Júpiter lo bendice con un campo magnético que parece abrirle caminos, y los que lo siguen no pueden evitar notar que la suerte lo acompaña. Algunos lo observan con incredulidad, pensando que es injusto que siempre encuentre salida, mientras que otros lo imitan con la esperanza de atraer la misma abundancia. Pero lo que no comprenden es que esa fortuna no proviene del azar, sino de su actitud expansiva, de su confianza en el universo, de su disposición a lanzarse sin miedo hacia lo desconocido. Esa fe activa puertas que permanecen cerradas para los que dudan, y esa es la verdadera diferencia que los vigilantes no logran copiar. Hay también un trasfondo espiritual más profundo. Sagitario es el buscador eterno, y su búsqueda no se limita al mundo material. Se adentra en filosofías, religiones, culturas, viajes internos y externos. Su vida es una travesía hacia el sentido, y ese sentido trasciende lo cotidiano. Los que lo vigilan sienten ese impulso aunque no lo entiendan, y por eso lo siguen, como si acompañando su búsqueda pudieran recibir fragmentos de revelaciones que ellos no se atreven a perseguir por sí mismos. Sagitario, sin proponérselo, actúa como un maestro silencioso para muchos de sus vigilantes, mostrando que la vida se expande cuando uno se atreve a preguntar, a explorar, a derribar fronteras. Finalmente, hay que reconocer que la vigilancia hacia Sagitario es un símbolo de su trascendencia. No cualquiera merece ser observado tan de cerca, no cualquiera despierta la necesidad de ser seguido,
controlado, imitado o envidiado. Esa atención constante es la prueba de que el arquero cumple su destino cósmico, ser un espíritu que no pasa inadvertido, un viajero que deja huella, un fuego que ilumina tanto a los que lo aman como a los que lo resienten. Mientras otros permanecen invisibles, él brilla con tanta fuerza que incluso sus adversarios terminan siendo testigos de su grandeza. Y en esa grandeza, Sagitario avanza, sabiendo que ninguna mirada puede detener la flecha disparada hacia la eternidad. Sagitario carga con una fuerza que lo convierte en un imán natural de atención, y esa atracción no se explica solo por su carácter expansivo, sino por la manera en que encarna un símbolo eterno de movimiento y superación. En lo profundo de la astrología, este signo no es simplemente un viajero, es un puente entre mundos, un ser que conecta lo humano con lo divino, lo terrenal con lo cósmico. Esa condición lo convierte en un punto de referencia, en un emblema viviente de lo que significa trascender los límites. Por eso quienes lo vigilan no solo se fijan en sus actos cotidianos, también perciben inconscientemente ese rol mayor, esa misión que vibra en su esencia y que, aunque no la comprendan, sienten que no pueden apartar los ojos de ella. La vigilancia hacia Sagitario no se limita al interés por lo que logra, también se enfoca en cómo lo logra. Los vigilantes quedan intrigados por la manera en que, incluso en medio del caos, mantiene la capacidad de encontrar dirección. No lo ven perderse por mucho tiempo, porque aún en la confusión, su espíritu mutable lo empuja a encontrar sentido y a seguir avanzando. Esa habilidad para orientarse en lo desconocido lo convierte en un misterio para quienes lo siguen, pues muchos de ellos se sienten atrapados en laberintos de los que no saben salir. En lugar de buscar su propio mapa interior, se aferran a la esperanza de descifrar el suyo, observando cada paso con la ilusión de que su destino se contagie. Lo que aún no se ha dicho es que Sagitario, al ser mitad humano y mitad caballo en su símbolo mitológico, representa también la tensión entre lo instintivo y lo elevado. Los que lo vigilan ven esa dualidad manifestarse, por un lado, una fuerza apasionada y libre, y por el otro, una visión que apunta siempre hacia lo alto. Esa combinación resulta enigmática, porque mientras algunos solo saben vivir desde el instinto o desde la razón, Sagitario integra ambos planos en un solo movimiento. Esa unión lo vuelve impredecible, inalcanzable, imposible de reducir a un esquema, y precisamente por eso lo observan, tratando de encontrar un patrón donde solo existe el flujo libre de su naturaleza. Hay vigilantes que no lo hacen con malicia, sino desde la necesidad inconsciente de tener un referente. Ven en el arquero una brújula que les indica que la vida puede ser más de lo que conocen. Aunque no lo admitan, lo consideran un modelo de posibilidad, un recordatorio de que no es necesario aceptar un destino estrecho cuando el universo ofrece infinitas sendas. Este tipo de vigilancia se convierte en una paradoja, porque aunque no desean eclipsarlo, tampoco pueden alcanzar la misma amplitud, y en esa distancia se genera una mezcla de admiración, frustración y dependencia hacia lo que Sagitario representa. Otro aspecto poco explorado es que la vigilancia que Sagitario recibe es también un reflejo de su capacidad de abrir portales en la mente colectiva. Sus ideas, sus creencias y su manera de expandir los límites no se quedan en lo individual, impactan en los demás de maneras que ni siquiera él imagina. Quienes lo observan se ven arrastrados por esa energía de expansión, y aunque algunos lo resistan, terminan siendo transformados. El arquero no necesita convencer a nadie, basta su ejemplo para que otros se cuestionen sus propias cadenas. Esa influencia inconsciente es uno de los motivos principales de la atención que genera, lo vigilan porque saben que al estar cerca de él, nada permanece igual. En la dimensión épica, los vigilantes simbolizan también el precio de portar la luz de lo ilimitado. Todo héroe, todo ser que encarna un fuego mayor, debe aprender a convivir con la mirada constante de quienes no comprenden su misión. Sagitario representa al viajero que no solo cruza tierras y cielos, sino que también arrastra tras de sí a los que lo siguen, aun cuando no quieran hacerlo. El camino del arquero está lleno de horizontes, y cada horizonte despierta curiosidad, esperanza o recelo en los demás. El hecho de ser vigilado es la confirmación de que su destino no es caminar solo en silencio, sino ser un ejemplo visible de lo que significa lanzarse hacia lo desconocido. La vigilancia no siempre es enemiga, porque en ella también hay reconocimiento. Cada mirada, incluso las más cargadas de envidia, es una prueba de que Sagitario ha logrado destacar donde otros se disuelven en la multitud. Es el tributo inevitable que la mediocridad paga a la grandeza, y aunque pueda parecer un peso, en realidad es un signo de victoria. El arquero no necesita esconderse, porque su fuerza no se apaga al ser vista, al contrario, brilla con más intensidad cuando es puesta a prueba bajo los ojos ajenos. Finalmente, la vigilancia hacia Sagitario revela una verdad profunda sobre la naturaleza del fuego.
El fuego no pide permiso para arder, simplemente ilumina, transforma y guía. Sagitario, como llama viva del zodiaco, no busca ser observado, pero su luz obliga a las sombras a revelar su presencia. Los que lo vigilan son parte de su viaje, testigos involuntarios de su expansión, espejos que reflejan la incomodidad y el asombro que produce su libertad. Mientras ellos lo siguen intentando descifrarlo o limitarlo, el arquero continúa avanzando, lanzando su flecha hacia el horizonte eterno, recordando que la grandeza nunca necesita ocultarse, porque incluso rodeada de vigilancia, siempre encontrará la manera de elevarse más allá de todo límite. La vigilancia que Sagitario despierta no se reduce a la mirada atenta de quienes lo rodean, sino que se expande como un fenómeno que trasciende generaciones y memorias ocultas. En lo profundo de la simbología astrológica, este signo no es solamente un viajero, sino un mensajero de lo eterno, un portador de visiones que incomodan a quienes aún no están preparados para ver más allá de lo inmediato. Esa condición convierte a Sagitario en objeto de observación constante, porque incluso sin proponérselo revela lo que muchos intentan ocultar, que la vida no está hecha para permanecer detenida, sino para crecer, aprender y elevarse hacia lo desconocido. Lo que pocas veces se menciona es que Sagitario no solo es seguido por individuos concretos, sino también por fuerzas colectivas. Representa el impulso de las sociedades a romper fronteras, a explorar nuevos territorios, a expandir ideas más allá de lo establecido. Por eso quienes vigilan a Sagitario muchas veces no son solo personas, sino instituciones, sistemas o estructuras que sienten amenazada su estabilidad cuando el arquero aparece. Su sola presencia cuestiona lo rígido, su manera de hablar pone en evidencia lo injusto, y su necesidad de expansión desestabiliza los muros del conformismo. Allí donde otros se someten al orden establecido, Sagitario encarna la rebeldía luminosa que recuerda que todo lo creado puede transformarse. Esa vigilancia también nace del magnetismo que emana al ser un signo mutable de fuego. La mutabilidad lo vuelve imposible de atrapar, siempre en movimiento, siempre transformándose, siempre explorando nuevas posibilidades. Los que lo observan quedan atrapados en un ciclo interminable, cuando creen que lo entienden, cambia, cuando piensan que lo han alcanzado, ya se encuentra en otro lugar. Esa cualidad desconcertante lo hace aún más intrigante, porque los vigilantes sienten que siempre se les escapa algo, como si nunca pudieran abarcar completamente la esencia del arquero. Un aspecto poco desarrollado es la relación entre la vigilancia y la risa sagitariana. La risa de este signo no es simple alegría, es un estallido de fuego vital que desarma a sus enemigos y contagia a sus admiradores. Quienes lo vigilan, aunque quieran ocultarlo, se sienten descolocados ante esa capacidad de encontrar ligereza incluso en medio de la tormenta. Esa risa representa su victoria sobre la vigilancia misma, porque demuestra que no depende de la opinión ajena para seguir brillando. Allí donde otros sentirían la presión de ser observados, Sagitario se expande más, convirtiendo el peso de las miradas en alas para volar más lejos. La vigilancia sobre Sagitario también tiene un matiz de misterio. Al ser un signo regido por Júpiter, porta consigo el don de la visión más amplia, la capacidad de ver patrones y conexiones que otros no logran captar. Sus palabras muchas veces parecen proféticas, y eso despierta tanto respeto como miedo. Los que lo siguen sienten que hay algo en el que se conecta con lo divino, como si tuviera acceso a un lenguaje secreto del universo. Esta sensación los impulsa a estar pendientes de sus gestos, porque intuyen que cada paso suyo encierra un mensaje que podría revelarles un fragmento de verdad. Sin embargo, lo que no entienden es que la clave no está en mirar al arquero, sino en atreverse a caminar su propio viaje de expansión. Otro aspecto que rara vez se menciona es la capacidad de Sagitario de inspirar sin proponérselo. Su sola presencia suele encender la chispa en otros, y eso lo convierte en un faro involuntario. Los vigilantes, aun los más hostiles, terminan transformados por estar cerca de él, porque su fuego tiene el poder de iluminar incluso a quienes intentan apagarlo. Lo vigilan para controlarlo, pero en ese mismo acto se exponen a ser tocados por su energía expansiva. Lo critican, lo imitan o lo envidian, pero sin darse cuenta empiezan a cambiar, a moverse, a despertar de su letargo. El hecho de ser vigilado también pone de manifiesto el destino heroico del arquero. Todo ser que porta una misión cósmica debe aprender a caminar bajo la mirada constante de quienes lo juzgan. Esa vigilancia no es un obstáculo, es parte de la forja de su carácter. Lo empuja a mantenerse firme en su autenticidad, a no traicionar su esencia aunque sienta el peso de ojos que esperan su error. Cada paso bajo observación se convierte en un acto de valentía, porque demuestra que no se esconde, que su vida no se reduce a complacer ni a disimular,
sino a expandirse hacia la verdad que arde en su interior. Lo más revelador es que, al final, la vigilancia hacia Sagitario es en sí misma un reconocimiento. No se vigila lo que no importa, no se imita lo que carece de valor, no se envidia lo que no tiene luz. Cada ojo puesto sobre él es un tributo involuntario a su fuego, una señal de que su presencia no pasa desapercibida. La vigilancia confirma que su camino tiene impacto, que su flecha atraviesa las sombras, que su expansión no puede ser ignorada. Y así, mientras lo siguen, lo copian, lo critican o lo envidian, Sagitario continúa avanzando, lanzando su flecha hacia el horizonte más lejano. Porque la grandeza no se detiene ante los ojos que la vigilan, la grandeza se nutre de ellos, los convierte en testigos de lo inevitable, que el arquero está destinado a cruzar cielos, a derribar muros, a recordar al mundo que la vida es movimiento eterno hacia lo infinito. En torno a Sagitario existe un tejido de fuerzas invisibles que rara vez se reconoce, pero que explica por qué la vigilancia hacia él nunca cesa. No se trata únicamente de una curiosidad humana, sino de una respuesta cósmica ante la vibración que este signo porta. Sagitario es más que un viajero y más que un buscador, es un emisario del movimiento universal. Su energía no se conforma con un mundo estático y limitado, siempre lo impulsa a romper barreras, y eso provoca que quienes prefieren permanecer en la quietud lo miren con sospecha o con fascinación. La atención constante que recibe es consecuencia natural de esa misión, quien encarna la expansión atrae tanto a quienes ansían crecer como a quienes temen perder lo que ya conocen. Uno de los aspectos menos explorados es que la vigilancia hacia Sagitario a menudo nace de la incomodidad que genera su sinceridad. Su palabra, directa y a veces fulminante, actúa como un espejo que revela verdades ocultas. Los que lo vigilan saben que su voz puede exponer lo que ellos prefieren callar, y esa posibilidad los obliga a seguirlo de cerca. En su discurso no hay adornos ni falsedades, solo la crudeza de lo real, y ese filo luminoso lo convierte en un ser imposible de ignorar. La vigilancia entonces es también una forma de autoprotección, quienes lo observan lo hacen porque temen el momento en que una de sus flechas verbales atraviese la máscara que han levantado frente al mundo. Otro elemento que rara vez se menciona es el vínculo entre la vigilancia y el tiempo. Sagitario posee un don innato para adelantarse a los acontecimientos, para intuir la dirección en la que sopla el viento del destino. Los vigilantes lo perciben aunque no sepan explicarlo, sienten que él sabe algo que ellos ignoran. Por eso lo siguen, con la esperanza de prever lo que vendrá, de adelantarse gracias a su visión. Lo curioso es que en ese seguimiento terminan quedando aún más atrás, porque el arquero nunca espera, nunca se detiene para explicar lo que ya vio, simplemente sigue avanzando. La vigilancia, en este sentido, se convierte en un recordatorio de la distancia inevitable entre quien confía en su instinto y quien depende de observar al otro para decidir. El magnetismo de Sagitario también tiene un trasfondo espiritual que suele pasar desapercibido. En su andar, este signo porta símbolos, señales y sincronicidades que lo acompañan como si el universo mismo confirmara su ruta. Los que lo vigilan no pueden evitar notar que, de algún modo, siempre parece estar en el lugar adecuado en el momento preciso. Ese fenómeno despierta una mezcla de admiración y resentimiento, porque para los demás se confunde con suerte, cuando en realidad es el resultado de su fe en la vida y de su conexión con lo trascendente. La vigilancia se intensifica entonces, porque hay quienes intentan descubrir el secreto de ese golpe de fortuna constante, sin aceptar que se trata de una consecuencia de su propia confianza en el viaje. Otro aspecto no desarrollado es la manera en que la vigilancia se convierte en parte de su entrenamiento espiritual. Sagitario, al ser observado, tiene que aprender a no desviarse de su esencia. La mirada externa lo desafía a mantener firme su autenticidad y a no ceder al deseo de agradar o de esconderse. Esa presión constante actúa como un fuego que templa su carácter, convirtiéndolo en alguien aún más sólido y consciente de su misión. Allí donde otros se apagarían bajo la crítica o la envidia, Sagitario se expande, demostrando que su luz no depende del silencio de los demás, sino de la fuerza interna que lo impulsa. La relación entre la vigilancia y su naturaleza mutable también merece atención. Sagitario tiene la capacidad de adaptarse y reinventarse sin perder su núcleo esencial. Esta habilidad lo vuelve inalcanzable para quienes lo siguen, porque nunca logran atraparlo en una sola forma. Siempre hay una transformación, siempre hay un nuevo horizonte, siempre hay un salto inesperado hacia otro nivel. Los vigilantes, al intentar controlarlo, descubren que es como querer atrapar fuego con las manos, cuanto más lo intentan, más se les escapa, y en ese escape deja un resplandor que confirma que su esencia nunca podrá ser poseída.
La vigilancia también se intensifica por su capacidad de inspirar movimiento colectivo. Sagitario no solo camina para sí mismo, sino que impulsa a otros a moverse, a cuestionar, a buscar algo más allá de lo inmediato. Esa influencia, que no necesita ser explícita, molesta a quienes prefieren mantener el control sobre los demás. Por eso lo observan, porque intuyen que es un catalizador de cambios, un espíritu que despierta en los otros la inquietud de la libertad. En él, la simple acción de avanzar se convierte en un acto revolucionario que incomoda y fascina a la vez. En última instancia, los que vigilan a Sagitario cumplen una función que trasciende su intención consciente. Son parte del escenario que lo eleva, parte del contraste que confirma su brillo. Sin ellos, el arquero seguiría siendo grande, pero su grandeza no resonaría con la misma fuerza. Las miradas envidiosas, las copias torpes, las críticas disfrazadas, todo eso contribuye a subrayar su autenticidad. La vigilancia es, en realidad, un tributo involuntario, una señal de que su luz es tan intensa que incluso quienes lo rechazan no pueden apartarse de ella. Así, mientras los ojos lo siguen, Sagitario avanza con el arco siempre listo, con la certeza de que su camino no depende de quienes lo observan, sino de la flecha que dispara hacia lo eterno. Los vigilantes quedan atrás, atrapados en la contemplación, mientras él sigue su curso inquebrantable, recordando al mundo que el verdadero destino no pertenece a los que se esconden ni a los que miran desde la sombra, sino a quienes tienen el coraje de expandirse, de arder y de volar más allá de todo límite.